Ejemplo de diagrama de cuerpo libre. Dibuje el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas de acción sobre el objeto y escriba las fuerzas que se encuentran en cada eje. En este primer ejemplo tenemos un objeto que está haciendo contacto con una superficie y está siendo jalado por una fuerza que se llama F. Lo que vamos a hacer entonces es denotar sobre el diagrama primero las fuerzas que están involucradas en el sistema, el peso que se dirige hacia abajo y la fuerza normal, que como ya hemos definido anteriormente, es una fuerza perpendicular a la superficie. Para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre entonces tenemos que trasladar cada una de estas fuerzas hacia los ejes correspondientes del plano cartesiano, siendo el eje Y negativo para el peso, el Y positivo para la normal y el X positivo para la fuerza F. Por último, hacemos la descripción de todas las fuerzas que actúan sobre cada eje. En el eje Y, las fuerzas que actúan es la normal y el peso ya con sus signos respectivamente, y sobre el eje X la única fuerza que actúa es la fuerza F, con toda su magnitud. Acá tenemos una pequeña variación de ese ejercicio. La misma idea, sin embargo, la fuerza F ahora tiene un ángulo de inclinación. ¿Cómo afecta esto al diagrama de cuerpo libre? El peso y la normal siguen manteniendo su posición, ya que el plano es totalmente horizontal. Trasladamos cada una de esas fuerzas al plano y tenemos que observar que la fuerza tiene un ángulo de inclinación, por lo tanto, como todo vector, tendrá que proyectar sus componentes rectangulares, siendo esta fuerza en Y y fuerza en X. Siendo esas ya todas las fuerzas que actúan en el diagrama de cuerpo libre, procedemos a describir cómo son cada una de esas fuerzas con todo y sus signos. En el eje Y lo que encontramos es la fuerza en Y, la normal, ambas positivas, y el peso negativo. En el eje X lo único que encontramos es la fuerza, pero la fuerza en X. No es la magnitud total de la fuerza, sino solo su componente en X. ¿Cómo encontrar esos componentes? Como ya lo has trabajado seguramente con anterioridad, debido a la posición en donde se encuentra el ángulo, será fácil saber que la fuerza en Y es la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo, y las demás fuerzas que ya actuaban sobre ese eje solo las copiamos, y la fuerza en X será suficiente multiplicar la magnitud del vector fuerza por coseno del ángulo. Estos son los primeros ejercicios para trabajar en diagramas de cuerpo libre.